Palabras simples, honestas e incómodas. Consejos prácticos y felices. Sabiduría brillante y profunda. Conversaciones internas y no tan ordinarias. Esto es Conversaciones Eternas. Hola amigos, qué emoción poder estar aquí en una conversación eterna, más la primera de este 2020 y tenemos aquí un invitado de honor, el pastor Ed Flores, que es soltero, está aquí listo para cualquier persona que esté buscando un siervo de Dios, así que chicas, vamos a dejar aquí sus redes, no es cierto, pero sí es soltero y está sirviendo a Dios con todo su corazón, apasionado por Jesús. ¿Quieres decir algo, Ed, para iniciar? Claro, hola a toda la familia de Eternos que nos está viendo, a toda la comunidad y aún gente que ajena que esté viendo todo esto, pues un saludo. Mi nombre es Edwin, ya lo presento acá. Soltero sí, guapo no, gordo sí, Ah, amén, gloria a Dios. No, no es cierto, sí, pues estoy aquí, estamos aquí sirviendo en Agua Viva y SOM y en la escuela, en la iglesia San Lucas, y aquí andamos sirviendo al Señor, para servirle a usted y al Señor. ¿En qué le podemos ayudar, Glow? ya sé, o sea, está bien padre porque a Ed no tiene tanto que lo conozco, o sea, somos amigos como de muy poco tiempo, pero Amigos de pandemia. somos amigos de pandemia, sí es cierto, y en este tiempo hemos como compartido muchas cosas o sea, a mí me impacta la vida de Ed y le dije, Ed, tienes que ser el primero de este año, tienes que estar en esta conversación, tengo que platicar contigo. Y Ed y yo tenemos algo muy, muy en común, que hablamos demasiado, o sea, los dos somos como que podemos, de hecho, antes de esta conversación ya hablamos como 2 horas o no sé cuánto, de mil temas. Iniciamos a las 2 de la tarde, amigos. A grabar todo esto y a estar para ustedes. Pero lo más padre que podemos compartir, o sea, aparte de que hablamos demasiado, es que durante esta pandemia hemos encontrado esperanza en Jesús. Ambos hemos vivido procesos bien complicados que jamás, o sea, si en enero del 2020 nos hubieran dicho, o sea, este año te va a tocar vivir esto, yo creo que para nada hubieras querido que siguiera el año. No sé tú, pero yo así, o sea, lo pienso una y otra vez y digo, si me hubieran avisado de esto, o sea, yo zafo el 2020. O sea, La paso, sí, sí, te entiendo completamente. O sea, creo que este 2020 fue un cambio en todas las áreas, tanto crecimiento como pruebas, luchas, aprendizaje. Fue un 2020 muy random en muchas áreas, muy de todo un poco, pero creo que si me hubieran dicho que iba a pasar todo esto en el 2020, hubiera aprendido a disfrutar más este año, creo. 100%. Y pues esto que estamos como iniciando y ustedes dirán, pues, ¿qué es eso que compartieron? Por qué iguales y todo? Pues simplemente es que, Solteroski. bueno, sí, somos solteros, eso lo compartimos, pero también, ¿hoy qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Solteroski? Sí, ¿no? ¿O de qué? Sí, pero era broma. Bueno, ok. Esto nos Nos- pasa 20 veces al día, amigos, perdón. Es que el hermano ya no quiere estar soltero, por eso está, recuerde y recuerde que es soltero y que Dios ya no quiere En las ser. bodas del Cordero. Ajá, las bodas del Cordero. Pues vivimos un proceso difícil. Y número uno, no venimos aquí a hacernos víctimas ni a nada, o sea, nada de que en sus mentes no quepa eso, o sea, no venimos a victimizarnos o a hacernos así como, ay, pobre de mí, sino al contrario, venimos con el fin de ser de bendición para ustedes y de dar aliento de vida a cualquier persona que esté pasando por esta situación o que esté a punto de pasarla, porque así como nosotros no estábamos listos para perder o para vivir la pérdida de un ser muy amado, sabemos que nadie nunca lo va a estar listo. Edwin perdió a su papá. A ver, cuéntanos un poquito más o menos de eso, Ed. Y ya después Pues yo. claro, este año, bueno, este año para acá pasar, sufrimos la pérdida de mi papá aquí en mi familia el 22 de junio del 2020, casi iniciando la pandemia. Lleva ya casi 7 meses de que pues ya él ya está en la presencia del Señor. Y damos gracias a Dios por eso, pero definitivamente pues fue algo, un golpe muy duro en la familia. Pues es una persona, pues era muy, pues era mi papá, ¿no? Claro. Yo creo que el decir muy cercano queda sobrando aquí, pero
pues definitivamente sí fue algo muy repentino, muy drástico, pero pues así pasó. Sí, y te pedí que lo dijeras porque tú sabes más o menos el tiempo y pues 7 meses se oye pues ya un tiempo, pero es como un día, no sé, hay días yo creo que piensas que fue ayer o hay días que piensas que nunca sucedió. Yo, por ejemplo, perdí a mi mamá en diciembre, a inicios del 4 de diciembre, y para mí siento que a veces siento que es ayer y a veces siento que nunca sucedió, o sea, no sé si te pasa, pero parte de este proceso que uno va viviendo es a mí me pasa todavía hoy en día, lo puedo decir, que estoy en mi cuarto, en mi cama, ahí esperando algo y de repente como que algo me dice que vaya a la cocina y que voy a hablar con mi mamá. O sea, como que yo pienso que ahí está. O que va a entrar por la puerta y que hola, y entonces de repente me acuerdo que eso ya jamás va a pasar y es boom, ¿sabes? Este momento en donde la verdad surge de nuevo y dices, no, pues ya, o sea, ya fue, ya no está, no va a regresar y esta es la nueva normalidad. O sea, la nueva realidad es que tú ahora estás con carencia de alguien, pero lo más loco o sea, que yo cuando conocí a Ed y cuando empezamos a hablar de esto, es el hecho de que no sentimos el dolor de una forma tan fuerte que sintamos que no hay una esperanza. O sea, sentimos que este no es el fin. O sea, ¿cómo has experimentado este proceso de, ok, mi papá enferma, está ahí en la batalla de muerte y vida, nosotros oramos, intercedemos y un milagro de vida sucede, pero no como lo esperábamos, porque al final sucede el milagro, pero no de la forma que uno esperaría que sucediera, o sea, humanamente. Entonces, ¿qué pasa ahí, Ed? O sea, ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo capturas? A ver, cuéntanos, o sea, ¿qué está ahí sucediendo? Son temas bien sensibles en muchas áreas. Así que 100%. si se me corta la voz alguna vez, sean sensibles. No es cierto, amigos. Definitivamente es algo que ha sido un proceso muy... Creo que cada persona vive procesos diferentes y he aprendido en todo el caminar que en Cristo que cada persona va a vivir diferentes cosas. Pero algo bien importante que tú acabas de decir, ¿qué pasa cuando no sucede, no? Porque a veces tenemos ese engaño, ¿no? Cuando decir, porque estamos en Cristo, no nos pasa, ¿no? Porque estamos en Cristo, yo estoy exento, ¿no? Porque yo creo en Dios, porque mi papá sirve, porque mi papá ama a Dios con todo su corazón. Eso no nos va a pasar, ¿no? Yo estoy exento, tengo pase VIP, nunca me va a suceder, ¿no? Creemos y vivimos engañados, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que este año nos vino a comprobar, que la vida nadie la tiene ganada, ¿no? Y algo que mi papá siempre decía era que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. De ahí en fuera no hay nada que tengamos seguro. Lo único que tenemos seguro es que algún día vamos a morir, ¿no? Y yo aprendí esto, amiga, ¿no? Que si creemos en Jesús, creemos en la resurrección. Y si creemos en la resurrección, la tumba no es el fin. Y es entender esa parte, ¿no? Muchas veces vamos en esta parte y decimos, es que estoy orando y orando y ya falleció. Dejo de orar, ¿no? Pues ya Dios no cumplió, Dios no pasó. Pero cuando creemos en Jesús verdaderamente y ponemos nuestra fe en Jesús, entendemos que la tumba no es el fin, porque sabemos que la resurrección es por lo cual hemos caminado nuestros años en fe y por lo que esperamos obtener. Entonces es entender que la tumba no es el fin y probablemente a lo mejor un familiar ahorita ya no está contigo, pero es entender que eso no es el fin, ¿no? Es no entender que ya murió, ya se acabó, ya dejó de orar. No, él ya ganó, él ya triunfó, él dice Hebreos, ¿no? Hemos terminado la carrera de la fe con honores, ya se graduó, ya está haciendo, pero creo que es entender esa parte, ¿no? Ujú. Que si creemos en Jesús, la tumba no tiene un significado de perdición, sino tiene un significado de amor y gratitud De a vida Dios. y de vida eterna. O sea, que ahí es cuando la vida de verdad comienza, o sea, cuando se cruza esta pequeña línea. Y algo que me encantó y que resumiría de esta forma que acabas de decir es, sigue orando a Dios aunque parezca inútil, aunque parezca que Él no te está escuchando y aunque parezca que no le estás interesando. Y creo que ahí es así algo que nos pasa porque me emociona porque
muchas veces debemos de estar conscientes de que debemos hacer algunas cosas, pero algo que ahorita me recordó es 100% tener cuidado con las mentiras del diablo. O sea, el diablo va a venir y te va a decir, o sea, Dios es malo, no confíes en él, no eres digno de su amor, él está rechazando tu oración, él no te escucha, estás perdiendo el Totalmente. tiempo, tu fe no es la suficiente, ni siquiera has orado como fervientemente para poder hacer las cosas que sucedan, tienes pecado y por eso no sucede. O sea, el Uh, diablo va a venir y te va a Padre. decir, no sé si a ti te pasó, pero a mí, híjole, o sea, fue una lucha en donde empecé a pensar, y si no oré lo suficiente, y si nunca creí que Dios era tan grande, y si, o sea, ay, a mí también me dan ganas de llorar, pero en ese momento en donde dices, ¿por qué una persona que amaba tanto a Dios, bye? ¿Y por qué? O sea, en mi mente y en mi corazón egoísta era, ¿y por qué los que no y los que hacen tantas cosas malas sí pueden seguir con vida? O sea, ¿por qué, Dios? No entiendes. Y entonces, la primera cosa que yo te quiero decir y que seguro Edwin también lo ha vivido, ¿no? Es luchar con esto. Y es bien importante que, como decía Seth, o sea, tener el escudo de la fe y el escudo de la oración firmes. O sea, eso a mí me impacta porque el hecho de seguir orando es, sigo creyendo que Dios, aunque no conteste mi oración, sigue siendo grande y sigue siendo fuerte y sigue siendo digno de mi adoración y de mi vida y de mis días. Y entonces cambia la lucha a esos pensamientos que querían venir y gobernar e implantarse en la vida de nosotros, son simplemente derrotados y echados, ¿verdad? Fuera de nuestras vidas. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos experimentar como este tipo de situaciones. Pero algo que comentábamos Ed y yo antes de toda esta conversación era, ¿qué pasa con el ser humano? Sobre todo, ¿qué pasa con el cristiano cuando Jesús responde no a la oración? O sea, ¿qué sucede cuando a ti Dios te dijo, Ed, tu papá se viene conmigo? No, la oración no es que no haya sido buena o suficiente, simplemente es no, no se queda, se va. Gloria, tu mamá, la amo, o lo que sea que Dios haya pensado, pero es un no, o sea, no se queda aquí, se va conmigo. Y dijiste muchas cosas bien increíbles, amiga. Y estaba bien emocionada esta plática porque poder expresar lo que hay en nuestro corazón en estos momentos es algo de bien increíble. Y creo que hay dos cosas que me gustaría, de lo que estás diciendo. Una es entender esa parte. Muchas veces creemos que Dios no contesta a tiempo o Dios no me contestó porque ya se murió, pero es entender que creemos que Dios no, porque tenemos como cristianos esa frase tan cliché de decir Dios nunca llega tarde, ¿no? Y díselo cuando una persona que estaba orando por un bebé concibió a un bebé, ¿no? Y Dios nunca llega tarde, ¿no? Estoy orando por mi pareja y llegó después de tantos años, llegó, ¿no? Díselo a una persona que está cumpliendo, pero díselo a una persona que acaba de perder a un ser querido, díselo a una persona que por lo que más oraba, por lo que más entregaba, no, y decir, se nos llegó a tiempo, no pasó, Dios, no, tú me escuchas, no que eres mi papá y que contigo voy a estar seguro, pero creo que es esa parte de entender tenerlo muy presente. Nuestros tiempos nunca son los tiempos de Dios, porque Amén. creemos que Dios se basa en nuestros tiempos, pero Dios va más allá de nuestros tiempos. Por eso la Biblia dice, ¿no? Que Él es el principio y Él es el fin. Él Amén. ya está cuando acabó todo y Él está cuando inició todo. Y a veces creemos que no llegó a tiempo, pero no es que no llega a tiempo, sino es que nuestros tiempos, Él no se maneja sus tiempos, ¿no? Y es esa parte que tenemos que estar tan seguro. No es que no llegó a tiempo, sino que los tiempos de Dios nunca van a ser mis tiempos y nunca, pues es esa parte. Pero cuando decías la otra parte que ya, ¿qué pasa cuando Dios te dice no? No vas a nada, ¿sabes qué? Oraste, intercediste, lo entregaste, pero pues no, no va a pasar. Me quedo mucho con esta palabra. Mi pastor, cuando falleció mi papá, nos marcó a mi mamá, a mí, ¿no? Y nos decía que, pues, palabras, ¿no? Y él decía una parte que siempre voy a tener muy presente. Y él dijo esas frases. El hermano Agar le pertenecía al Señor y él estaba en todo su derecho de llamarlo a su presencia.
Y O cuando sea, a mí entendemos también eso, me dijeron eso. Ay, quiero llorar. Ajá, perdón por interrumpir. dale, dale, amiga, dale. Y cuando entendemos eso, comprendemos que en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, se la estamos entregando. Y creo que nunca entendemos qué significa entregarle nuestra vida hasta que vivimos ese proceso, ¿no? Porque creemos que nuestro papá nos pertenece. Tu mamá, tú que dices, no, es que mi mamá es mía, me va a ver cuando haga esto, cuando tenga tantas cosas que a lo mejor tenías tantos planes, ¿no? Y decías, es parte de mi vida, ¿no? Pero cuando entendemos que le pertenece a Dios y no a nosotros, y entenderlo, que Él estaba a su derecho de llamarlo a su vida eterna cuando Él quisiera, es entender que no es que Dios me diga que no, pero dice por eso, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? La parte en la cual les enseña a orar, ¿no? Les dice, pues, pide, ¿por qué no tienes las cosas? Porque no pedís, ¿no? Porque no pedís bien, ¿no? Pero es entender que cuando pedimos, estamos conscientes de que Él nos puede decir que no. Porque cuando nosotros pedimos, es como si yo te digo, oye, Grow, ¿me puedes pedir? Te pido esto, ¿no? Yo estoy consciente al momento de pedir es porque me puede decir que no o que sí. O sea, puede que no, puede que sí. Oye, Grow, ¿sabes qué? Lo que sea, ¿no? Un favor, ¿no? Y no puedo, amigo, no, ¿no? Y es válido. Y es entender que cuando le pedimos algo a Dios, es válido que me diga que no, porque se lo estoy pidiendo, porque no tengo la autoridad para ordenarle, decirle, Dios, no, déjalo aquí, porque una, no le pertenezco, y dos, es su voluntad. Y Sí, creo dale. que entonces empiezas este proceso de, número uno, descansar en la sabiduría de Dios, que la Biblia es bien clara en esto y dice, o sea, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más que sus pensamientos, y entonces descansamos en que Dios no es un Dios que tiene una visión corta como nosotros, una visión pequeña, una visión, sino que Él tiene una visión amplia del pasado, presente y futuro, y Él sabe todo. O sea, él no es como que esté actuando de, ay, se me ocurrió ahorita que fallezca esta persona. O sea, no, él ya tenía planeado, y la Biblia es clara también en el Salmo 139 de que cada uno de nuestros días estaban escritos sin faltar uno solo. Entonces, como que me haces reflexionar, un buen Edwin, en el hecho de descansar en la sabiduría de Dios. O sea, que Él sabe cuáles son los tiempos porque Él es sabio, Él es la sabiduría, Él es sabiduría, ¿no? Y otra cosa es que sus tiempos te llevan a ver que la bondad de Dios es demasiada. Y entonces, por ejemplo, para mí fue el hecho de, no voy a pensar que no pude vivir con mi mamá, porque, por ejemplo, un sueño que yo así tenía cañón era que ella estuviera en mi boda, ¿no? Un día que me casara, y que ya no va a suceder. Y entonces, ok, no voy a pensar en lo que pudo haber pasado, sino en lo que sí sucedió. Y entonces comienzas, en lugar de lamentarte y de llorar y ay, sí es difícil hablar de esto, pero de pensar como, ¿qué perdí? En lugar de, y en lugar de eso decir, que gané, que disfruté. Entonces dices, no, no la tuve lo que seguía, pero la tuve estos 26 años, yo en mi caso, por ejemplo, y fueron los más increíbles de mi vida. Y entonces empiezas a reflexionar en que la bondad de Dios se manifestó cuando tú ni siquiera estabas consciente de que estabas viviéndola. O sea, por ejemplo, Completamente. ajá, Dale, por dale. ejemplo, a ver, no sé, yo te dije que te iba a hacer algunas preguntas sorpresa. Aquí va la primera. Cuéntanos Dale. una experiencia que tú digas, esta experiencia es una de las experiencias más padres que viví junto a mi papá, y que la neta, o sea, esto me lo llevo en el corazón para siempre, y que para ti ahora representa como un regalo de bondad de Dios. Eh, ¿Por qué haces eso? Me va a hacer llorar. Ciertamente, mi papá y yo éramos muy iguales, chocábamos mucho, éramos como Wow. que... Entonces, se nos prendían luego los humos, luego nos enojábamos, luego era de pelear, discusiones, de todo, ¿no? Como en toda familia, porque las familias no son perfectas, amén. Pero mi papá, pues, gracias a Dios le permitió 10 años en Cristo estar, pero toda su vida en sí él no conoció de Dios, ¿no? Y él vivió muchas vidas, ¿no? Y las partes que él vivió, obviamente, afectaron en mi vida en muchas áreas.
y era difícil llevar una relación con mi papá por las diferentes áreas que yo tenía. Entonces yo no, por ejemplo, yo conozco a Glow y Glow que es de, tiene las mejores, pasaba un chorro de cosas con su mamá, ¿no? Y platicaba y un chorro de cosas. Yo no platicaba tanto con mi papá porque éramos como que más de, hola, ¿ya llegaste? ¿Bien? Ok, Es que bye. eso es más de hombres, o sea, los hombres no es como que, ajá, sí, sí, se entiende. Entonces, porque con mi mamá me puedo aventar 4 horas hablando y sigo echando chisme, ¿no? Y sabes que no nos gusta hablar casi, ¿no? Pero mi papá era de, hola. Okay, no, pero creo que te No, quiero más contar raro. 2 historias así súper rápido, de las cuales como que lo más presente que nunca voy a olvidar. Una fue la primera vez que prediqué. La primera vez que prediqué, tenemos un año en la iglesia donde estamos sirviendo, que a mi papá le dieron esa como autoridad de ser pastor de la iglesia, y no había jóvenes. Entonces, pues tuve que empezar con los jóvenes, y justamente el 1 de febrero del 2020 yo abrí la red de jóvenes. Entonces, ese día, justamente 2 días antes, salió mi sobrino. Entonces mi mamá se tuvo que ir con mi hermana, y para mí era que pues, mi mamá platicaba, mi mamá era la que me tiraba segunda y estaba en primera fila, ¿no? Y no estaba, pues tuvo que irse a aliviar, y era mi primera vez predicando, estaba bien nervioso, yo de, no manches, ¿por qué mi papá? Soy bien duro, no, bien complicado, ¿no? Pero creo que mi papá puedo comprobar que él amaba la iglesia más que otra cosa. Él amaba servir. Y el poder ver que él me vio mi primera vez, mi última vez, fue la primera persona que me vio en primera fila, fue la última persona, lo último que me vio, es como que el recuerdo más palpable, que puedo fortalecerme y hoy seguir haciendo eso, hoy seguir dando lo que él decía, ¿no? Mis mayores recuerdos son en la iglesia. Lo voy a servir, lavando baños, haciendo obras con los niños, adolescentes, vistiéndose de botargas. Lo vi de todo. Y mis mayores recuerdos son viéndolo servir. Y el yo poder ver que ahora él me veía haciendo lo que más me gustaba. Me apasiona predicar. Yo amo predicar, y ver que me vio, aunque sea una vez, haciendo lo que más me apasionaba. Es decir, wow, gracias Dios, porque es el regalo de bondad. Porque bien pudiste no haber permitido que él nunca me viera predicar, pero me permitió que mi papá, al menos una vez, me viera haciendo lo que más amo, que es hablar de Dios. Y, 100%. y la otra cosa fue el día que, la última vez que lo vi, esto sí voy a llorar. Por lo mismo que te decía que éramos muy duros, pues no mostrábamos los sentimientos del uno del otro. No éramos de decir, ay, te quiero, papi. No, pues, éramos de, ¿qué onda, jefe? ¿No? Yo sí le decía jefe a mi papá, entonces no era como que de papá, te amo. Pues no, era de jefe, feliz cumpleaños, ¿no? Te Sí, amo. Y no era más espontáneo, ¿no? Pero ese último día que estaba en cama, mi papá murió en el hospital, no murió en mi casa. Iba a venir a la ambulancia por él. Yo también estaba enfermo y yo estaba aislado en una habitación, y mi papá estaba aislado en otra habitación. Cuando una de las chicas que estaba apoyándonos nos dice, amigo, va a venir la ambulancia por tu papá. Eh, yo fui consciente que probablemente él no podía regresar. Y en ese momento yo entendí que era mi última oportunidad para poder verlo. Entonces yo estaba con nebulizaciones, me quité la nebulización, me paré y fui al cuarto. Esperé que todo se saliera, porque todos estaban de no, esto, el otro. Y yo recuerdo que tomé la mano de mi papá. No, él me llamó y me dijo, ven. Y me dijo, sé que probablemente nunca fuimos muy unidos, pero si nunca te lo dije, hoy te digo que estoy admirado y orgulloso de la persona que es. Y si tú me dices, sus últimas palabras que él me dijo fue eso. Esas fueron las últimas palabras que mi papá tuvo para mí. Las últimas palabras que él me dijo fue, estoy orgulloso de lo que has hecho, estoy orgulloso de lo que haces, y sigue aferrándote a lo que has creído. Y fue como mi minuto de despedirme, de dejar todo, de soltar todo. Y creo que mi segundo motivo de bondad tan grande es ese. Dios me dio la oportunidad de dejar todo. Lo que a lo mejor había cosas malas, había discusiones, pleitos, poder la oportunidad de soltarlo todo y tener un momento de bondad con él. Son como que las cosas que más puedo tener presentes. Wow, o sea, está impactante porque en ese momento los minutos son como segundos, o sea,
no es como que esté el tiempo para tomarse un cafecito y platicar, o sea, estás como, y justamente hay muchos que tal vez nos están viendo y nunca van a vivir esto en este tiempo, o sea, que Dios y su misericordia y su bondad les van a cuidar como a nosotros nos han cuidado y como a toda la humanidad, pero el hecho de que tú vivas, ¿no? En la vida sin contemplar estas pequeñas bondades de Dios es demasiado peligroso. O sea, yo hoy invito a cada una de las personas que vayan a ver esto y que estén escuchando esto a que no dejen para ese momento, ¿verdad? Lo que quieran decir o no esperen que suceda algo malo para decir a los papás. Y es que a todos nos pasa, o sea, la vida va tan rápido, cada quien tiene sus ocupaciones, y más si eres hijo de pastor y estás en la iglesia y estás involucrado o estás sirviendo en algún lugar y puedes poner de pretexto, es que estaba trabajando en tu reino, Dios está, pero eso no te quita el hecho de esa correspondencia y yo sí quiero animarlos a todos a que tomen muchos más tiempos de calidad, o sea, de que se interesen, de que puedan estar, de que no pierdan las oportunidades que tengan para abrazar a sus papás. Yo no soy tampoco así como que muy cariñosa, ¿eh? O sea, yo soy como muy, no me gustan los abrazos, las personas que me conocen saben que no me pueden abrazar a menos de que sea mi cumpleaños y soy medio diosita en esas cosas, no soy muy expresiva, pero el hecho de este momento de mi vida como tal, como tú dices, o sea, sensibiliza ambas partes y trae una convicción de que Jesús ah, tiene aún un propósito en medio del dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Y yo creo, Edwin, que 100% Dios nos transformó demasiado en este proceso o nos está transformando. O sea, yo creo que si el propósito, justamente me decía mi mentora, me decía mi mentora, chiste local de las Chiste mentores, local. pero me decía mi mentora, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Y vas a ver que vas a tener muchísimas respuestas en tu para qué. O sea, porque un por qué tal vez nunca te lo va a responder, pero un para qué seguramente vas a tener un para qué cada día. Y cuando me puse a pensar en el para qué cada día, dije, sí es cierto. El para qué significa ahora para mí un estilo de vida. ¿Para qué me permites vivir esto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito detrás de este dolor, de este sufrimiento? Y yo literal me sentía así que me iba a morir. O sea, neta, yo decía, esta depresión está horrible. O sea, hay días, y hasta el día de hoy lo puedo compartir, y quiero decirles, es normal si tú estás viviendo por un duelo y dices, o sea, me siento muy mal. Yo de verdad pensé que estaba loca, Edwin. O sea, yo decía, no, yo decía, o sea, ¿qué me está pasando? Porque aunque sí soy así medio, que no me gustan los abrazos, pero sí soy alegre y me gusta platicar. Y había Abrázame, días, abrázame. sí, había días que quería que alguien me abrazara. Y yo, ¿qué me está pasando? Y entonces comprendí que en mi para qué Dios estaba transformando algo que tenía que dejar a un lado y que era como ponerme en el centro y decir, no me gustan los abrazos, a decir, ¿quién necesita un abrazo mío? O cuántas veces alguien necesitó un abrazo y yo o sea, por mi egoísmo se lo negué y cuántos sufrieron y yo no les di un abrazo, o sea, yo me puse súper peor de lo que ya estaba, o sea, de que, ¿por qué a veces nos centramos tanto en nosotros? Y entonces el dolor se convierte en una fuente de transformación completa. Y hoy ya me gustan más los abrazos. Digo, no lo he practicado tanto porque COVID, pero, Por pero favor, no estoy, abraces a nadie. sí, no, pero estoy segura de que Dios está haciendo algo. Y esa es mi segunda pregunta para ti. ¿Qué Dios está haciendo después de? O sea, ¿qué cambios, qué cosas has ganado en Cristo después? 100% yo veo en ti mucha más fe. O sea, yo veo que hay un Edwin así como súper avivado por Cristo y como más consciente de que vale la pena un alma más y vale la pena vivir por Cristo. Pero ¿qué más, Ed? O sea, ¿qué más has experimentado como en este tiempo? Ay, eso no se vale. ¿Por qué me preguntas tantas cosas? Ay, solo ya es mi última pregunta. Ah, Oíla. Si conoces a Glow, sabes que faltan como tres más, pero bueno. Este, ¿qué has aprendido en este tiempo? una cosa, dinos, una cosa para que no te sientas así como. No, no tengo problema de hablar Ah, del ok. tema, ¿sabes? Tú tranquila.
Por eso adapté la conversación, ¿no? Sí, es cierto. Este, ay, Me gustaría bueno, yo aquí haciendo un paréntesis, pero me gustaría que nos comentaras acerca de eso de Daniel. O sea, como que eso creo que fue un crecimiento para ti y para mí fue de mucha bendición escucharlo. O sea, como que tu fe creció 100%. este año fue una pérdida muy grande, porque aparte de fallecer mi papá, falleció también mi abuelo. Mi abuelo, una persona pues que pues es parte de la familia, papá de mi mamá. Y aún en medio de estas muertes, creo que puedo decirte desde el fondo de mi corazón que ha sido de mis mejores años que he vivido, que ha sido de los años más increíbles que he podido experimentar en todas las áreas. Y entendí que es necesario que la semilla muera para que el fruto crezca. Es necesario que muera algo para que más sea producido. Y cuando mi papá falleció, yo decidí tomar un tiempo con Dios, de decirle, Dios, no un por qué, porque yo creo que un por qué no te sirve de nada, y aunque te lo dijera Dios, no, sabemos que no te lo va a decir, pero aunque te lo dijera, ¿de qué te sirve? Ya saber por qué, pues ya de nada vas a ganar con saber por qué falleció, no vas a ganar nada porque no se gana nada. Pero el que tú decías, ¿para qué? Es un puff, puedes aprender tanto. Y cuando empecé a preguntarle a Dios muchas cosas, Él me empezó a dar pasajes que se conectaban. Uno Josué, luego fui a Deuteronomio y terminó con uno en Hebreos. Y en Hebreos dice, capítulo, creo que si no me recuerdo es 12 o 10, dice que para que el testamento se pueda aplicar es necesario que el testador muera, para que un nuevo pacto se renueve. Y entendí que muchas promesas que estaban diseñadas para mi vida, era necesario que mi papá falleciera para que esas promesas se pudieran llevar a cabo. Wow. Que es necesario que el testador muera para que el testamento se pueda abrir. Si mientras la persona que tiene todos los bienes no fallece, es como cuando haces tu testamento, tus hijos no lo pueden abrir si no muere el creador, a la persona. Entonces entendí que la muerte de mi papá no fue en vano. Y es entender, ¿no? Que las muertes nunca son en vano, siempre tienen un propósito, va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Tú decías, ¿no? Dios tiene algo así, nosotros vemos algo así, pero Dios está viendo así, ¿no? Y tú dices, no, Dios, pero si tú vieras verdaderamente con los ojos de Dios, dirás, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Pero si viéramos todo, no aprenderíamos nada, porque sabríamos que todo está bien. Y no ver nada para poder aprender de todo lo que estamos viviendo. Y entendí esa parte, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo puedo vivir mi crecimiento es entender que la muerte de mi papá era necesaria. Y yo entendí que no fue una equivocación, no fue un descuido, no fue salió de las manos de Dios, era necesaria para que las promesas que ahora vienen, que estoy viendo vivir ahora, se pudieran cumplir. Y yo te comentaba algo hace un par de días acerca de algo que Dios me movió y era esta palabra, ¿y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Y si no te casas nunca qué? No, ¿verdad? ¿Y si no? No, porque a fin de cuentas vivimos procesos diferentes, pero lo puedes vivir y si lo aprendes bien, lo puedes aplicar en toda tu vida, ¿no? 100%. Porque entiendes que, y si no qué, Jesús es suficiente. Entiendes que, y si nunca te casas, y si nunca tienes la carrera que quieres, y si nunca construyes la casa que te gustaría, si nunca tienes lo que tanto soñaste, y si no, ¿qué? Y esa es la pregunta principal. Y si no, ¿qué? Y si no pasa el milagro, ¿qué? Y si no sana, ¿qué? Y si no ves esto, ¿qué? Y si perdiste todo en esta pandemia, ¿qué? Y si tu negocio va cayendo tras cayendo, y si no sube, ¿qué? Wow. Es entender esa parte. Yo te contaba una historia que está en Daniel, ¿no?
Y probablemente si eres cristiano conocerás esa historia, si no, no te preocupes, te la cuento súper rápido. Existía 3 vatos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Si alguna vez tienes hijos, jamás le pongas esos nombres. Imagínate llamarte Abednego. Oye, Abednego, oye, no, o sea, qué horror llamarte así, Yo ¿no? quería ponerle así a mi hijo. No. No, pero no, por favor, no, ya me imaginé. Oye, Abednego. No dudes que haya alguien que se llame así y nos esté viendo, imagínate. Perdón. Amigo, Dios te ama. Y dice la Biblia que Él te pondrá un nombre sobre todo nombre y te cambiará tu vestiduras y te cambiará todo. No te preocupes. Si a Jacob le cambió su nombre, te lo puede cambiar a ti. No te preocupes, es cierto, amigo. Te amamos con ese nombre. Pero el chiste es que había esos tres hombres, ¿no? Y estaban era el pueblo de Israel que estaba en el exilio de Babilonia. Y había un vato que era el rey, ¿no? Nabucodonosor, por favor, tampoco le pongas así, o sea, el Nabucodonosor, ¿no? Y era un vato que amaba el egocéntrico. Y tuvo esta idea bien cañona, que dijo, ¿qué puedo hacer para que la gente me alabe y me adore más? No, pues voy a construir una estatua enorme, ¿no? Enorme, así imagínate, ¿no? Construir una estatua de ti mismo para que la gente te adore, ¿qué? Yo no lo haría, ni aunque fuera importante, qué oso, ¿no? No manches, no. Pero, y él hizo un decreto. Todos a esta cierta hora, no importa qué tengas haciendo, tal vez estás cocinando, estás comiendo, tienes que inclinarte y adorar esta, ¿no? Y lo decretó, le puso la firma y el sello, y con el sello te fregaste porque nada podía ser revocado en ese entonces, ¿no? Y sonó la campanada, ¿no? Y estos 3 hombres que te dije, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron agacharse sin adorar. Y ya no faltan los chismosos, ¿no? Si tienes uno chismoso, tranquilo, es parte de la obra de Dios, ¿no? Fueron los chismosos y dijeron, oye, Nabu, ¿qué crees? Estos 3 brothers no quieren adorarte. Y se incendió de ira y que los trajo. Y le dijo, voy a prender el horno 7 veces más fuertes, ¿no? Que hasta las mismas personas que lo prendieron y echaban la leña, se achicharraron, ¿no? Y ya rápidamente, para terminar, Nabucodonosor les dice, tengo misericordia de ustedes. Les voy a dar una última oportunidad, ríndanse. Y esta es la parte en la cual quiero que dejarte todo. Y si no, ¿qué? Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, mira, Nabucodonosor, solo quiero que entiendas una cosa. Mi Dios es tan poderoso que tiene el poder y la autoridad para librarnos del horno de fuego. Y tienes que entender, amigo, amiga, a un cristiano, no cristiana, que nuestro Dios tiene el poder para sanar enfermos, tiene el poder para librar del COVID, de cualquier otra enfermedad, de tu economía la más fea, librarte, tiene el poder de hacer lo que necesites. Nuestro Dios tiene el poder más grande. Pero estos muchachos le dijeron, pero quiero que entiendas que, y si no nos salvara, jamás te adoraremos a ti. Ya puedes ir a la historia y los echan al horno y no se murieron. Qué chido, ¿no? Imagínate el horno, a ver tanta, no estaría bien raro, no me gusta el sol, entonces no sé si me gustaría estar en ese lugar, pero quiero es la parte que aprendí muy, muy palpable. Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no sana tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino, tu amigo? Y si tus finanzas este año, en lugar de subir, perdiste más de lo que ganaste. Y tal vez este año era el año que tú querías terminar tu carrera y se cerró la escuela y no vas a poder terminar tu carrera. Y este año te querías casar, pero este año, porque estuvieron en casa, se pelearon y se enojaron y terminó la relación. En lugar de casarse, terminaron. Tienes que entender que no importa la circunstancia que puedas pasar, como quiera seguimos adorando a nuestro Dios. Y como quiera mi Dios sigue teniendo, es digno de ser adorado, porque no lo adoramos porque sana, no lo adoramos porque liberta, no lo adoramos porque tiene el poder para hacer maravillas, no lo adoramos porque hizo un milagro, lo adoramos simplemente porque es digno de adorar. Y cuando entendemos que no adoramos a Dios por lo que puede hacer, sino por quien es, entendemos que siempre hay un motivo por el cual adorar y dar gracias a Dios.
100%, o sea, no lo adoramos por lo que vayamos a obtener 100%, no lo adoramos. Si escucha mi oración, te adoro, y si no la escuchas, adiós. Hay mucha gente que hacemos eso porque somos humanos y es normal. Y si tú en este tiempo dijiste, o sea, Dios, yo ya no te creo, no quiero nada contigo, pero hoy dices, Dios, perdóname, ayúdame a poder seguir confiando, ayúdame a poder retomar esto y saber que pase lo que pase, o sea, no se vale rendirse, ¿no? No se vale decir ya no, hasta aquí. Y me impacta mucho porque a mí también, o sea, me llegó demasiado esto de, ¿y si no pasa qué? ¿Y si no sucede que sigues amando a Dios igual de intensamente, le sigues sirviendo, sigues predicando de su amor y de su bondad y de que Él es un Dios sanador? Y mi mamá, me acuerdo de estas últimas palabras de las últimas conversaciones que tuvimos, y me dijo, Gloria, la fe es esto, la fe es creer que Dios puede hacer un milagro, pero también es creer que si Él no quiere hacerlo, Él sigue siendo Dios y Él sigue estando en su trono y Él sigue oyendo cada oración. Y hay una parte en Apocalipsis en donde dice que hay ángeles que están sosteniendo unas vasijas de oro y ahí están las oraciones de los santos. Y me impacta porque entonces me da una esperanza de que un día mi oración va a ser respondida. No de la forma que yo quiero, no de la forma que yo espero, pero sí de la forma que Dios anhela que yo sea tocada por Él, que yo pueda tener una vislumbranza de quién es Él, y sobre todo que cada uno de estos momentos, si tú perdiste un trabajo, si tú perdiste una persona, si tú perdiste lo que sea que perdiste, como decía Edwin, que esa pérdida no sea en vano, que esa pérdida te acerque a Dios y tú puedas decir, valió la pena perder esto para ganar a Cristo, valió la pena dejar esto para ganar a Cristo, valió la pena, ¿no? Si eres una persona que perdió algún familiar, yo he tenido ahorita conversaciones con algunos de ellos y me dicen, valió la pena porque si ellos no hubieran muerto, yo no hubiera conocido qué es la consolación de Dios y yo no hubiera experimentado este milagro de Dios. Y entonces podemos saber que algún día veremos a todos esos que ya no están, algún día estarán en el cielo, y qué envidia ahora entonces siento de que mi mamá ya está allá disfrutando y yo aquí sufriendo con todo lo que está sucediendo y yo así con el dolor y ella gozándose, y entonces cambia sí o no la perspectiva totalmente, y es normal que te sientas mal, es normal que te sientas triste, es normal, pero no estás solo. La familia en Cristo se creó para comunidad, para ir juntos. Entonces, si hoy estás pasando la difícil, Edwin y yo estamos aquí para cualquier necesidad que tengas, si quieres que oremos por ti, si quieres tener un amigo, alguien que te acompañe, o simplemente si tú quieres abrazarnos en nuestro dolor, o a Dios sea una palabra para nosotros, o lo que sea, o si conoces a alguien que está pasando por una pérdida, ve, no dudes, no pienses que no vale la pena o que no es importante, al contrario, o sea, hazlo, porque no sabes qué puede pasar, o sea, no sabes si esa persona está sufriendo tanto que puede acudir al suicidio, o sea, no sabemos, no estamos conscientes de todo lo que puede traer este daño, pero lo que sí estamos conscientes es que hoy es un tiempo para que reflexionemos y digamos, dentro del dolor hay esperanza, dentro del dolor hay salvación. Y pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias por escuchar esta conversación eterna. Mis notas finales y con lo que me quedo es, y si no sucede, qué gloria. Y entonces mi respuesta es a darle, Dios, o sea, a darle, pase lo que pase. ¿Tú con qué te quedas hoy? ¿Qué rescatas de esta pequeña Ay, conversación? ¿con qué no? Pues que esta conversación viene en trasfondo, entonces hay muchas cosas que me puedo quedar, pero creo que es entender que los planes de Dios van más allá de lo que yo puedo ver. Tú decías esa 100%. parte, ¿no? Nosotros vemos esto, ¿no? Pero Dios está viendo esto. Así que, amigo, amiga, tranquilo. Nada ha salido de los planes de Dios. Aunque tú creas que ya todo se acabó, aunque tú creas que ya todo se arruinó, que ya todo salió de sus planes, Dios, esto ya salió a unos planes mayores. Déjame decirte, amiga, sigues estando dentro de los planes de Dios. Y no hay, con Dios no hay pérdida. He aprendido que con Dios no se pierde, solo se gana. Que a veces no lo entendemos cómo se gana, pero se sigue ganando.
100%, y nos gustaría hablar de muchas más cosas, pero el tiempo se acabó y esperemos hacer una segunda sección si les gustó este tema y seguir hablando. Una preguntas, lo que quieran saber, a lo mejor algo que no dijimos que te gustaría saber acerca de todo este proceso, no dudes en escribirnos, ponerlo abajo en los comentarios, amigos. Estamos para ayudarles y hemos aprendido que Dios nos permite pasar por esos procesos para poder consolar a otros. Y probablemente nosotros no quisiéramos que ustedes estuvieran pasando por esto, pero si Dios nos hizo pasar por eso es para estar preparados para hablar también de estos momentos. 100%, Edwin. Entonces, nos vamos, nos vemos a la próxima en Conversaciones Eternas. Saludos, amigos. Bye. Bye. Palabras simples, honestas e incómodas. Consejos prácticos y felices. Sabiduría brillante y profunda. Conversaciones internas y no tan ordinarias. Esto es Conversaciones Eternas.